la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias americanas, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Señor, te damos gracias, Padre, en este día que tú nos has concedido para venir y presentar ofrendas de adoración delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, investidos en el poder del Espíritu Santo, para venir delante del trono de Dios, para clamar que tú eres el soberano, el santo, el que es plenamente amor, el Dios justo y bondadoso, que nos ha concedido la salvación y la gracia en Cristo Jesús, y que nos permite ser parte de un cuerpo que es la Iglesia Universal, y que a su misma vez nos permite ser parte de esta pequeña iglesia local, parte de la gran iglesia del gran pueblo de Dios que ha existido en todos los tiempos, pasado, presente y hasta que el día de Jesucristo venga en gloria. Bendice, Señor, este tiempo, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y entender las maravillas de tu ley, y que podamos deleitarnos en tu palabra, podamos afirmar las promesas en nuestro corazón y podamos llevarlas siempre, Señor, en cada paso de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hermanos, primeramente, una vez más, como digo, gracias al Señor por poder estar aquí. De verdad es un privilegio. Y reciban los saludos de nuestra iglesia allá en Caborca, iglesia presbiteriana, la hermosa, iglesia presbiteriana nacional, por supuesto, en México, la hermosa. Y como bien lo describía curiosamente la hermana, y es una de las figuras con las cuales me gusta escribir lo que ha pasado, lo que está pasando y pasará en esa iglesia local, de manera particular en Caborca, que es como una pequeña llama que el Señor no permitió que se apagara, y que ha guardado providencialmente en su poder, en su gracia, en su misericordia, y de los cuales pues nos ha permitido ser parte también de lo que Dios está haciendo allí. Gracias a Dios el Señor nos ha permitido pues continuar el trabajo allí. En lo personal pues tengo que poder pues compartir la palabra también, dirigir los servicios, y bueno, que cambiar un poco también las dinámicas según el Señor nos ha pues permitido, y nos ha dado sabiduría en ello. Colaboramos también con nuestro hermano Roberto allá en Obregón. Cada tanto tiempo también me toca pues ir a visitarles, y pues gracias a Dios que ahí va también. También es un grupo compacto.
Últimamente, sobre todo, y principalmente dos familias que se integraron en ahí, familias, lo cual es fantástico. Eh, pues estamos simplemente pues muy agradecidos. Esperamos pues por supuesto que el Señor siga obrando conforme a su gracia y su misericordia. Ese es el tema. 5 características del Cristo bíblico que tal vez, podríamos ponerlo entre paréntesis, que tal vez no habías considerado. 5 características del Cristo bíblico que tal vez no habías considerado. Pero cuando pensamos en Cristo, ¿qué es lo que tú piensas? ¿O qué es lo que las personas allá afuera piensan cuando vamos y compartimos el Evangelio? ¿Qué es lo que ellos piensan cuando piensan de Cristo? Pues algunos, por supuesto, piensan en Cristo como pues un hombre bueno que habló, sobre todo cierto énfasis, no tan completo, pero cierto énfasis, por ejemplo, en algunas frases por aquí y allá tomadas del Sermón del Monte. Nuestro expresidente solía hacerlo. Como un hombre bueno que tenía amor a los pobres y toda esta cuestión, o aún como un carpintero, tratan de separar como el sus histórico en ese sentido, alejándolo de toda, por supuesto, divinidad, y tienden a veces a figurarlo como una especie sobre todo en una especie de San Francisco de Asís, y sobre todo me centro en el mito de San Francisco de Asís. No diga que no haya sido un hombre con características interesantes, bastante interesantes, por supuesto, en su tiempo, o una especie también en el mito, sobre todo, también aquí hay un mito, aunque no lo crean, de Madre Teresa de Calcuta, siempre preocupada solo por los pobres, y que hablaba así como que, ¿qué? ¿No? Inclusive en las representaciones, pues realmente es como una figura como de un hombre así muy débil, decaído, sobre todo, claro, tiene cierto sentido en las ilustraciones de la pasión y la crucifixión, ¿no? Sí, muy débil, decaído. Pero cuando la duda viene y nuestra fe no se sostiene, entonces, ¿dónde queda Jesucristo? Es decir, cuando nos sentimos en medio de la soledad y de las pruebas, cuando viene la enfermedad, ¿dónde está entonces el buen hombre de Nazaret? Que ni siquiera es nada que ver con lo que es el Jesús de los evangelios, ¿no? Que le decía a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, que les hablaba con autoridad. Y cuando tantos, por supuesto, como sabemos, falsos apóstoles mantienen a tantos fuera de la verdad o han hecho un negocio de la fe, ¿dónde queda el hombre de paz? ¿Dónde queda esa especie de Gandhi cristiano, por así decirlo? Pero Apocalipsis nos da una luz sumamente interesante, muy importante y relevante de la persona de Jesucristo, de Cristo bíblico. Y también cuando pensamos en Apocalipsis es como que no sé si creo que eran
si alguien vio alguna vez la película del Rey León de Disney, bueno, por lo menos al final no he visto las otras, que hablaban del rey, ¿no? Y las llenas de, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien. Después, no, así, Mufasa, Mufasa, a ver, hágalo usted, hermano. Es que decía, cuando oigo esa voz tiemblo. Así. Pues, exacto, pues haz de cuenta cuando Apocalipsis, Apocalipsis, y ya empiezan también todos los un buen grupo de evangélicos en toda esta cuestión, ¿no? O algo pasa en Israel, una mosca voló en Israel, no, pues ya es la señal, voló la mosca en Jerusalén. Entonces, bueno, es la locura, es la locura. Pero el propósito de Apocalipsis, por cierto, uno de los propósitos de Apocalipsis, realmente, es hablar de la seguridad de las promesas de Dios para el pueblo, para su pueblo. Es el reconocimiento de un Dios y un rey que está por sobre todos los otros reyes y por sobre todas las cosas que puedan estar sucediendo, de manera que en medio de la peor tribulación, nuestra fe se mantenga. Apocalipsis, por cierto, fue escrito, también se puede diferir, pero 91, 95, estaría como por ese punto, cuando precisamente los cristianos estarían pasando por un tiempo de persecución. Curiosamente también, Daniel, que es en parte bastante profético, también es un tiempo de gran desolación para el pueblo de Israel, donde las promesas de Dios necesitaban estar cimentadas y conocer a Dios como el Dios soberano de la historia y de los reyes. Pero también Apocalipsis tiene el propósito de darnos a conocer a Cristo en toda su plenitud. Es decir, no podemos ver a Cristo como aquellos murales, por ejemplo, que hacía Diego Rivera, Boros, donde ponía un montón de personajes, por aquí Hidalgo, acá Cuauhtémoc, acá el otro, y no nomás, y si nos enfocamos en un lado solamente, podemos estar perdiendo realmente el panorama completo. Y eso es también lo que hace Apocalipsis. Es presentarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. Al cual adoraremos por siempre. Y por supuesto, Apocalipsis es revelación, es decir, tiene como esta figura de una cortina que se corre, como cuando empieza una obra de teatro, cuando yo me lo figuro de esa manera, y está la cortina y nadie ve los actores, pero luego la función empieza y la cortina se corre, y nos deja ver lo que está ahí, el escenario, los actores, todo lo que va a pasar. Dios le está concediendo por medio de su ángel esta gran misión al apóstol Juan, que por cierto también estaba en un momento en medio de, estando él desterrado en la isla de Patmos. Y también podríamos imaginar la escena con las olas chocando entre las rocas en ese lugar un tanto desolado, sabiendo que ya muchos de los discípulos y de los apóstoles ya habrían muerto también como mártires. Y ninguno tuvo una muerte, digamos, muy bonita, que digamos. Tomás aparentemente pudiera haber muerto en la parte de la India, ¿sabe? Pedro, sabemos, crucificado
de cabeza, porque no era digno de morir como Señor. Pablo. Aún Timoteo estaba volviendo a leer en días pasados, que muere siendo apedreado cuando él va a hablar en contra de la idolatría en una procesión pagana, y lo apalean prácticamente de manera tan fuerte, que muere a los 3 días. Es el final de aquel joven que un día salió a predicar el evangelio. Tengo miedo de tirar. Está vivo. Sí. Y aquí está la visión de Jesucristo. Es decir, cuando más nuestra vida se encuentra en el fondo del pozo, del lago cenagoso, necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos mirar a Cristo. Y hay varias características entonces muy importantes que se nos muestran aquí. Por supuesto, dice que Juan habla a las 7 iglesias, por cierto, que están en Asia. ¿Recuerdan cuáles las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero Filadelfia no tiene nada que ver con el queso, por cierto. No. Bueno, en algo tiene que ver. Probablemente es por la ciudad en Estados Unidos, en Pensilvania. Y que le pusieron, obviamente, en honor a la iglesia. Y por cierto, 7, aunque sí son 7 iglesias históricas como tal, que existieron en Asia Menor, más o menos por donde está Turquía. No sé si aquí hay algún fan de las novelas turcas, pero a usted. Ahí luego nos cuenta qué pasó. Que hasta estarían, si las uniéramos de puntito, así como en un cierto semicírculo, ¿no? Si uniéramos los puntos, era muy importante. Por eso una epístola a Éfeso también circularía en las otras casi inmediatamente. Inclusive las similitudes entre Éfeso, carta de Éfeso y carta de Colosas. Pero también 7 es un número muy importante en el lenguaje profético y de hecho en todo el lenguaje bíblico, porque es la representación de algo que es completo o inclusive perfecto, inclusive se relaciona con la persona de Dios. El 6, por cierto, es lo incompleto, lo que quiso llegar a ser Dios. Lo perfecto más bien. Por lo tanto, también se le va a relacionar el nuevo Apocalipsis 6 multiplicada a la tercera potencia como la representación maximizada de Satanás. Y Dios permitirá por un poco de tiempo justo antes de su venida en gloria. No necesariamente son 7 años, 3 años y medio, pero en fin. Del que era, que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, dice, quien es el testigo fiel, es decir, la revelación máxima de la verdad, el primogénito de los muertos o el supremo sobre los que resucitan, el Señor sobre los que resucitan, el soberano de los reyes de la tierra, es decir, el que gobierna sobre los que gobiernan, o el Rey de reyes y Señor de señores, como también se le llamará, al que nos amó, es decir, el amor encarnado que todo lo transforma, y el Rey que regresa para no separarnos jamás
Así que Jesucristo es primeramente el testigo fiel, es decir, la revelación máxima de la verdad, el que habla y proclama la verdad del Padre. Hebreos 1:13. Sin duda muchos lo recordarán, pero nos dice que Dios, habiendo hablado, ¿cómo? Y de muchas en otro a los padres por los profetas, dice, en este posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, por cierto, asimismo hizo el universo y el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, así como Dios habló en el Antiguo Testamento, desde Noé, por supuesto, desde, por supuesto, Abraham, Isaac, Jacob, en el tiempo de los jueces, a Moisés, a David, Salomón, a los reyes, a los profetas, a Elías, a Eliseo. Así como se manifestó inclusive de una manera muy particular a través del ángel de Jehová, que es distinto a que un ángel del Señor vino. El ángel de Jehová, el tercer varón ante el cual Abraham se postra justo antes de la destrucción de Sodoma y a quien clama por misericordia por Sodoma, a ver si hay, aunque sea algún justo en aquella ciudad. Los otros dos eran claramente ángeles, no dignos de adoración, que van con Lot. Una diferencia súper enorme. A través de aquel varón en Josué, con una espada, justo antes de la batalla de Jericó, y que el contexto de la batalla, Josué le dice, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que aquel personaje le dice? No soy ni de ustedes ni los enemigos, sino como príncipe de Jehová. Inmediatamente sucede prácticamente la misma escena calcada que sucedió con Moisés delante de la zarza ardiente. Y aquel cuarto varón también en el horno de fuego, con Sadrach, Mesach y Abednego, el cual es reconocido por un propio rey pagano como el Hijo de los dioses, y por medio del cual ellos fueron salvados y cuidados y preservados. Y por supuesto, en Éxodo, Moisés ante la zarza ardiente, el cual es, estaba buscando el logo, pero el cual, por cierto, fue tomada por la iglesia reformada y particularmente por la iglesia presbiteriana como la manifestación de Dios y de la verdad de Dios en medio de su iglesia, a través de la cual nadie, ningún poder terrenal, ni ningún rey, ni ningún ataque espiritual podrá apagar jamás, pero que realmente se trata de la manifestación visible, una manifestación visible del Dios invisible. ¡Auch! ¿Les suenan esas palabras? Colosenses 1:15. ¿De quién se habla de esa manera? Es decir, Dios en su gracia, entonces se manifestó a ellos. Se me hace que voy a durar 2 horas aquí, así que mejor pongo un acelerador, pero
precisamente al hacer la aplicación de Jesucristo como el testigo fiel. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Recuerden que cuando dice, muéstranos al Padre, ¿qué es lo que le dice? ¿Alguien recuerda qué es lo que le dice? Y, ¿conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las continuas afirmaciones de lo que él hablaba, lo hablaba por el Padre. Hay una característica muy singular en al estudiar las Escrituras y ver al Dios Trino, tanto en la creación como en la salvación, como inclusive en la manifestación de las últimas cosas. El Señor dice, sea la luz, pero todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero a la vez el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y el Hijo se entrega a sí mismo, y el Hijo entrega a la vez al Espíritu de Dios, para que sea la obra completa y afirmada en el pueblo de Dios. Así también en las últimas cosas, por cierto. Por eso la doctrina de Cristo es tan central y tan importante, y es una de las doctrinas, junto con la doctrina de Cristo como esencia, o la Trinidad también, de lo que haga la diferencia entre una iglesia verdadera y una secta, o una herejía verdadera. A veces se le puede llamar herejía a cualquier cosa. Un entendimiento correcto de la persona de Cristo como Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero, el Hijo eterno y unigénito de Dios. Amén. Que estar en la verdad de Cristo es vivir la verdad. Jesucristo es el primogénito de los muertos, es decir, el supremo sobre todos los que resucitan, es el preeminente sobre todos los que han resucitado. Inclusive la palabra aquí en Colosenses también, el primogénito de toda la creación, habla en referencia a él como el que está con la autoridad. Los primogénitos pueden llevar la autoridad sobre la familia, o legar o heredar la autoridad, estar a la cabeza, que no necesariamente siempre fue el primero que nació, como ya sabemos, ¿no? Como Jacob y Esaú y así. Pero al final es a Jacob el que recibe las promesas por ser el primogénito. Pero en el caso de Jesucristo, no es jamás el primer ser creado, ni de chiste. Los siglos es una cosa muy loca, que un día, pues no sé qué sustancias había, ¿no? de drogas en ese tiempo, pero es una cosa muy loca, donde dicen que era el ángel, Jesucristo es el ángel Gabriel, y cosas así. Mormones, ni nos vamos a meter ahí. Cristo es el soberano, que tiene toda autoridad, y también es el que tiene toda autoridad sobre la vida y la muerte. Por supuesto, aunque no quisiera pasarme mucho tiempo ahí, porque Primera de Reyes 17, Elías resucita al hijo de la viuda,
Luego, segunda de Reyes 4, ahora Eliseo hace algo similar, citando al hijo de la Sulamita. Ahora, lo que Dios hizo con estos hombres es singular, porque Dios no quiso obrar de manera tan sobrenatural, aparte de Moisés y tal vez algunos sucesos con Daniel, pero no así ni siquiera con el gran profeta Isaías, ni con Jeremías, Ezequiel, etc. E inclusive era tal la locura, digamos, vamos a llamarle locura, de lo que Dios estaba haciendo en medio de un tiempo, por cierto, de gran oscuridad, de gran apostasía, de todo parecía estar fuera de control. Ahí donde está, precisamente cuando las cosas parecen estar fuera de control, es cuando Dios se manifiesta de manera especial y llama nuestra atención. Inclusive arrojan un nombre en el sepulcro de Eliseo y este vuelve a la vida. Así que, señores, había un avivamiento de resurrecciones por esos días. Y esto para decirle que, por la palabra primogénito, Jesucristo no fue el primero que técnicamente encarna, el primer hombre que resucita. ¿Ya? Inclusive él mismo, por supuesto, Mateo 5:41, él dice, Talita cumi, y la niña, a ti te digo, niña, levanta. Por cierto, hay niñas que la han puesto así, ¿no? Así les han puesto como tal, Talita cumi, ni siquiera Talita. Bueno, Lucas 7:13-14, otra viuda también dice, no llores, y a él, al joven, a ti te digo, esto hasta suena como para campaña para reunión juvenil, ¿no? Joven, levántate, te digo, levántate. Y el joven se levantó. Y por supuesto, Juan, capítulo 11. Y ahí sí me gustaría ir aquí. En la muerte de Lázaro. Donde le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan 11:4. Y él simplemente le dice, tu hermano resucitará. Y él le dice, bueno, yo sé que en los postreros, que en la resurrección, el día postrero, resucitará, lo cual es bastante interesante que ella sepa todo esto, que tenga claridad. Pero él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Otra vez Moisés, dime tu nombre. Yo soy el que soy. ¿Qué es lo que significa en realidad al final Jehová? O Yahvé en algunas traducciones, ¿no? O Yahweh. Yo soy el que soy, el Dios eterno, soberano, que no tiene principio, fin. No necesitaba realmente un nombre como los dioses egipcios. Él es simplemente Dios. Yo soy, que tiene las llaves
la vida y de la muerte. El que nos garantiza en su muerte y en su resurrección las promesas de la salvación, su justicia por medio de la fe, la resurrección futura en la vida eterna. Pero aún hay que entender que en el momento mismo en que Dios abrió tu corazón, puso fe, tú que estabas muerto en tus delitos y pecados, viniste a la vida. Es como si el Señor te dijera: a ti te digo, levántate. A ti te digo, niña, levántate. Lázaro, ven fuera. Y con esa voz de autoridad, no es como que Lázaro dijo: no, espérame, yo aquí estoy muy chévere, aquí ya conocí a Salomón y aquí estoy. Bueno, también esa es otra historia, ¿no? ¿Qué historias contaría aquí Lázaro? Pero bueno, hasta hay una canción viejita evangélica que hablaba de algo de eso, ¿no? Pero en fin. Porque cuando Dios te habla a tu corazón, es como lo que Jeremías describía: fui seducido, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Por cuanto yo quería apagar esto, y ahora lo voy a parafrasear, había como un fuego dentro de mí que no podía apagar. Y esta obra, que es en parte un misterio, pero que es viva para aquel que ha creído en verdad, no se puede comprender. Pasaste años, tal vez 20 años, 25, 30, 40, tal vez toda una vida, negando a Dios, blasfemando al Señor, burlándote de los evangélicos y panderetos, aleluyas, como les decías. Pero cuando Dios habló a tu corazón, veniste. ¿Qué te hizo que un día tal vez te plantaras aquí, o tal vez desde donde tú estabas, y vieras un fuego vivo que no pudieras apagar, y tú vinieras espiritualmente de muerte a vida? Esas son las promesas de Dios. Esas son las promesas de Dios que también heredarán y heredaremos a nuestros hijos, de que ellos también creerán y que ellos también verán, y que las promesas de Dios estarán efectivas, pues, en ellos. Bueno, tengo como 5 minutos para terminar todo, así que salud. Él es el soberano de los reyes de la tierra, es decir, el que gobierna sobre los que gobiernan. Recuerden en Daniel, la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor sale sale afuera a ver el mundo, a contemplar el mundo, y sentir que todo el mundo era suyo, el mundo conocido, pero digo, a ti te hacen jefe de un departamento, tu trabajo, y ya te sientes, ¿no?, el rey del mundo, ¿no es cierto? Es una cosita de nada, pero tú sientes que es todo. Pero este hombre sí era en su tiempo el rey más poderoso, digamos, del mundo. Y al final, porque voy a mejor ir para allá, porque me gusta leerlo de primera mano, en el libro de Daniel. Y no es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder,
etcétera, etcétera. Pero cuando Dios lo humilla como si fuera una más de las bestias, en la locura total, bueno, como esto sucedió. Dice, yo alcé mis ojos y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, y de todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que pueda poner la mano a Dios y decirle, ¿qué haces? Él es soberano sobre todo el universo. Él es soberano sobre toda la historia de nuestro planeta, por supuesto. Tiene todas las cosas con la palabra de su poder. De la historia de todos los acontecimientos que han sucedido, buenos o malos, revoluciones, emperadores que han subido, que han caído. Ahí está Daniel, ¿no? Inclusive que nos va mostrando el mapa hasta la venida de Jesucristo y más allá. De modo que en tiempos inclusive como estos, aunque siempre hay tiempos más o menos como este, cuando vemos a los ricos y los poderosos en un culto mismo al narcisismo y al poder, y unos toman partido de un lado y otros del otro, y se dicen cosas de este y se dicen cosas de la otra. Para unos el tal presidente es el Mesías y para otros el anticristo, y es una locura. Tienes que saber. Para empezar, trata de limpiarte un poquito. Escucha, pero medita, pero no nos aventemos tan así de boca. O sea, todo lo que veamos en las noticias, en internet, ¿sabes? Y mira a Cristo. Él es soberano. Y si pase lo que tenga que pasar, y si verdaderamente hay una persecución hacia nosotros, si verdaderamente nuestras vidas están en real peligro por causa de nuestra fe, ¿dónde va a estar confianza? Confianza no puede estar ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni para arriba, ni para abajo. Mira a Cristo. Contempla a Cristo tal como Él se ha manifestado. Porque es cierto que Él vino a morir como un cordero, como un ciervo, por nuestros pecados. Pero en su segunda venida no será igual. Al final de Hechos 17, en el discurso de Pablo, por cierto, dice ahí que Él ha dado todo juicio al Hijo. Es decir, el juicio será entonces por medio de el Hijo. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y la resurrección también de los muertos es la señal de que los malos, de que los perversos no quedarán sin castigo, aunque así lo parezca. O sea, en esta vida
Y hay muertes y fines horribles para muchos hombres perversos y los vemos también. Pero no porque pensemos que un hombre perverso parezca estar disfrutando la gran vida en una casa en Suiza o en Europa. No pienses que quedará sin castigo. Es más, podría estar acumulando ira, las palabras de Pablo, hermanos, ira para el día de la ira. Será terrible, y es tanto así que en Hechos, en Apocalipsis capítulo 6, vemos entonces a los ricos y a los poderosos, los reyes, Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Así que da igual si es el presidente de Estados Unidos o el rey de Inglaterra o el rey de chocolate o es el dueño de Twitter o X o X, que sea. Los veremos correr como pordioseros sin casa, huyendo a una cueva llena de estiércol y prefiriendo que la cueva caiga sobre ellos antes que enfrentarse a Jesucristo, un cordero como de pie inmolado. Porque un cordero como de pie inmolado es la señal de que es el mismo, y siempre sabremos que ese que está ahí es aquel que murió en una cruz por nuestros pecados, aquel que recibió toda la ira del Padre en tu lugar, para que tú por la fe recibieras su justicia. Por eso arrepiéntete y cree en Jesucristo. Pero está de pie, no como un cordero usualmente sería, porque es un cordero victorioso. Por eso también es un león, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que todos aquellos intelectuales dicen, bueno, sí, Jesús, qué bonito Jesús, un hombre muy lindo y una carita así rosada y unos ojitos verdes. Bueno, no sé, eso es lo de menos. Se acabó. Pero si tú has creído por medio de la fe en el Hijo, para ti estará guardada la corona de gloria y de justicia. Para ti se te dirá, vengan benditos de mi Padre. Lo poco has sido fiel, han sido fieles, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque Él, en toda esa imagen completa, ahora no se van con que, ay Dios, voy a salir y va a tirar rayos por todos lados. Así como Dios es santo y justo y tiene un celo por su gloria. Y es ira que castiga la maldad, que desciende sobre los cielos, sobre toda maldad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, según Romanos capítulo 1. Él también es amor. Y el amor significa que Dios se da eternamente a sus hijos. El amor trata de que Dios, como dije, entrega lo más preciado, entrega al Hijo para nuestra salvación, de tal manera que ha dado para que todo y Filipenses capítulo 2 dice que Él, siendo en la esencia de Dios, es decir, la forma de Dios,
toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. El amor no se trata jamás de ti. El amor se trata de entregarte para el bien de alguien más. Se trata de sacrificarte para el bien de alguien más. ¿Sacrificar qué? Lo que se tenga que sacrificar. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu todo. Si tú como varón trabajas lo que nuestro sistema que nos obliga a las 8 o 12 horas o lo que tengas que hacer y vienes y entregas lo que tú trabajaste, lo que tú te esforzaste y lo entregas para tu familia, para que tengas su sustento. Eso es amor. Aunque no lo digas, que también el amor se manifiesta en los hechos, en las palabras y en las, hechos y en las palabras y aún en las expresiones afectivas. No me quiero tanto enfocar en el libro de los lenguajes del amor, sino que es algo que Dios nos dice: con amor eterno te he amado. Palabras. Dios te muestra afectivo contigo. Aún Jesucristo en la carne, Juan habla de cómo Él se recostaba, sobre Él. Pero también lo demuestran las acciones. Son importantes en ese sentido, aunque no sea específicamente el tema. El Señor entrega también el Espíritu de Dios como garantía y un sello aquí de que somos hijos de Dios, hijos del pacto. Somos parte del reino de Dios en la tierra, visible, pero que en cierta manera se hace visible, como ahora que hoy estamos aquí reunidos. Donde cada hogar, como dice 1 Corintios capítulo 7, es apartado, santificado por Dios. Donde Dios vela por esos hogares de una manera muy singular. Puede velar providencialmente por cualquiera y lo hace porque es soberano en todo el mundo. Pero Dios guarda, así como guardó al pueblo de Israel en la plaga de las tinieblas. Todo el mundo estaba en la oscuridad, pero por allá fuera había unas luces. Está muy raro todo esto porque la oscuridad es hasta densa. Así en tu hogar está la luz de la verdad de Jesucristo y del Cordero y de la palabra de Dios. Y Él volverá un día, y tal como dice Tesalonicenses, donde dice: luego nosotros los que vivimos, en 1 Tesalonicenses 4:17, los que hayamos quedado seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No se complique, no es que primero viene, pero no voy a tocar la tierra porque ahorita vuelvo, me voy otra vez, y luego a los 7 años vuelvo otra vez, y luego pues vamos a hacer, posiciones, pero en general lo que es bastante simple. Viene el Señor, juicio para los malvados, bendiciones y gloria eterna para aquellos que creyeron por la fe. Juicio aquí, juicio allá, porque también daremos cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero al final seremos vistos por la túnica de justicia, por la sangre del Cordero, el cual nos reviste. Y por eso inclusive el final de Apocalipsis realmente cierra con este canto de esperanza. Ciertamente ven, o en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Ven, Señor
Pero mientras nuestro clamor está, ven, Señor Jesús. Esto nos da una fe muchísimo más fuerte en medio de todas las cosas que podemos estar pasando. No importa si tienes trabajo o no hay trabajo, no importa si hay comida o la alacena está vacía, no importa si tu propia familia aún niega de ti por causa de tu fe o te abandona. No importa si sufres depresión, que es real, o soledad, el Señor está contigo. Él es soberano, santo, Rey de Reyes, y es amor, gracia, misericordia, príncipe de paz. ¿En quién tienes tu fe? Cree en el Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesucristo, no trate que un día hizo una oración necesariamente, aunque pueda ser verdadera, sino que entregaste tu vida a Jesucristo y has tomado la decisión de seguirle, de tomar la cruz y seguirle, no importando las consecuencias. Hazlo hoy. No importa si estás grande, no importa si eres joven o eres niño. Si comprendes esto, entrega tu vida